Muy bien, vamos a comenzar con nuestra masterclass. La masterclass del día de hoy se titula Ciclo de vida de los proyectos Seis Sigma. Entonces, vamos a continuar. Si es la primera vez que nos estás acompañando en esta serie de webinars y masterclass, me presento rápidamente. Mi nombre es Ernesto Gómez, socio, director y fundador de Dojo Academy, Hinshitsu Consulting Group y Great Quality Group. Básicamente me dedico a la calidad, mejora continua y excelencia operacional. Y es un gusto que me acompañes el día de hoy y puedas estar compartiendo este espacio y tiempo para poder compartir conocimiento que estoy seguro te va a agregar valor. Muy bien, pues vamos a comenzar la metodología estándar de Seis Sigma. Primero, lo más importante que debemos de comprender a este nivel es la metodología estándar que estoy seguro que ya conoces, que es el DMAIC. Básicamente este ciclo de 5 fases donde tenemos Define, Measure, Analyze, Improve y Control, ¿no? Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Entonces, esta es la metodología de implementación dentro de los proyectos Seis Sigma y es la que se utiliza para poder desarrollarlos. Entonces, el DMake no es más que pues una secuencia de pasos, ¿sí? Para el logro de resultados. Esto aplicando pues el método científico, ¿no? Se basa en el método científico y poder precisamente evitar situaciones no deseadas o impactos negativos hacia clientes internos o externos. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en esta fase, en este ciclo de fases, es primero definir los proyectos, definir las metas y los entregables que necesitan los clientes, medir, en este caso se refiere a medir el desempeño actual del proceso para saber cómo estamos o delimitar nuestra línea base. La tercera fase es analizar y determinar la causa raíz de la situación no deseada o en este caso defectos o dependiendo el tipo de impacto negativo que tú tengas y en este caso mejorar, ¿no? Se refiere a mejorar el proceso para eliminar estos impactos negativos, estos defectos o situaciones no deseadas. Y por último, controlar el rendimiento del proceso. Entonces, como puedes darte cuenta, esta metodología, pues bueno, parte y es fundamentada a través de pues el pensamiento científico, ¿no? Entonces, el pensamiento del método científico. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo es que el proyecto Seis Sigma se va a ir desarrollando en cada una de estas etapas. Entonces, primero vamos a comenzar con la fase de definición, ¿no? Donde prácticamente vamos a estar definiendo el problema, los requerimientos del cliente e identificar, pues en este caso, los KPIs, ¿no? Los indicadores del proceso, los indicadores clave del negocio y los indicadores clave que vamos a utilizar a nivel económico, financiero, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de estas actividades en la fase de definir, lo que vamos a buscar precisamente es identificar los problemas importantes en los procesos, seleccionar un proyecto para atacar uno o más problemas y definir los parámetros del proyecto. Es bien importante esto, ya que en una definición podemos tener un backlog de diversos proyectos que nosotros tengamos, pero que hay que priorizar y hay que elegir a cuál se le va a dar pues precisamente esa selección de urgencia, ¿no? Para poder atenderlo de manera oportuna. Determinar los pocos factores vitales a medir, analizar, mejorar y controlar, ¿no? Recordemos que se basa también mucho en el pensamiento de los pocos vitales, muchos triviales, que es el principio de Pareto. Entonces ahí vamos a estar definiendo qué es lo que agrega más valor, qué proyecto me agrega más valor en la fase de la definición. Aquí hay algo muy importante y es por eso que también estamos haciendo esta masterclass. Normalmente me preguntan cuáles son las herramientas que se utilizan en cada fase. A nivel general,
te voy a presentar las más importantes. Puede haber en este caso más, menos, pero yo te voy a presentar las más importantes. Te vuelvo a repetir, dependiendo mucho la bibliografía que estés consultando, te vas a dar cuenta que unos ponen más, menos, etcétera. Eso ya lo dejo a tu criterio. Entonces, las herramientas que se utilizan en esta fase de definir precisamente es la carta del proyecto o el Project Charter, que no es más que esta carta de presentación del proyecto que se presenta a la alta dirección con el fin de que vea de manera resumida el objetivo, el alcance, las metas que va a tener nuestro proyecto, así como la duración que se tiene, los recursos que vamos a consumir y lo que vamos a hacer para poder mejorar el proceso. La matriz de la voz del cliente, podemos aplicar también una matriz para poder determinar la voz de nuestro cliente, ya sea interno o externo, y poder saber cuáles son esos requerimientos que se necesitan para poder llegar a la satisfacción. El despliegue de la función de la calidad, el QFD, el análisis de riesgo, la matriz de viabilidad del proyecto. Tenemos que hacer una matriz de viabilidad para poder, en este caso, evaluar qué tan viable o qué tan factible es desarrollar el proyecto que nosotros tenemos en cuenta, o considerar otra opción, o cuál es esa opción donde pues podemos cruzar el costo y el beneficio entre otros factores, ¿no? Y el mapa de procesos, ¿no? Como puede ser un SIPOC, como puede ser un flujograma, etcétera, ¿no? Cualquier mapa que nos ayude a entender nuestro proceso. Entonces, de manera general, dentro del proyecto Six Sigma, estas son las actividades y estas las herramientas que vamos a utilizar para poder desarrollar esta primera fase de definición. Nuestra segunda fase es la fase de medición, donde pues prácticamente es el desarrollo y plan de recolección de los datos, ¿sí? La realización de las mediciones actuales del desempeño del proceso para poder establecer nuestra línea base. ¿Qué actividades se llevan a cabo en esta fase? Pues bueno, seleccionar características críticas para la calidad del producto, lo que conocemos como CTQs, poder identificar las salidas Y, en este caso que las denominamos así, poder validar si nuestra salida Y está dentro de las especificaciones, dentro de la capacidad del proceso, y validar el sistema de medición para pues nuestra salida. Entonces prácticamente lo que vamos a hacer en esta fase es identificar la variabilidad que existe en el proceso, la variabilidad que existe en el sistema de medición, y ver cómo está actualmente el proceso para poder ahora sí en la siguiente fase analizar los datos y ver cómo se puede ir manejando la mejora, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas voy a utilizar en esta fase de medición? Pues bueno, el plan de recolección de datos, los estudios Gauge R&R, que son de repetibilidad y reproducibilidad, estadística básica, los índices de capacidad de proceso, el cálculo de nivel sigma z, análisis gráficos, diagramas de Pareto y gráficos de control. Entonces nosotros podemos utilizar esto en la etapa de medición para poder establecer nuestra línea base y poder recolectar estos datos y saber cómo se encuentra nuestro proceso. Ahora, la tercera fase es la fase de análisis, donde nosotros vamos a analizar la variación y nos vamos a enfocar estrechamente en los indicadores clave de desempeño del proceso y del negocio. Entonces, ¿qué actividades vamos a hacer? Pues bueno, vamos a definir los objetivos de mejora para Y, vamos a comenzar a identificar las fuentes de variación que le dan a nuestra Y o a nuestra salida, identificar las causas potenciales para cambios en nuestra Y, es decir, comenzar a ver las causas raíces y poder identificar los factores de entrada X que más me van a influir en mi Y, ¿no? Recordemos que las X son todas esas entradas, todo lo que yo necesito para poder materializar mi proceso y poder sacar mi salida Y. Entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar o se utilizan normalmente en esta fase de análisis? Las pruebas de hipótesis, el análisis gráfico, las pruebas T, las pruebas ANOVA, o en este caso el análisis de varianza, los diagramas de dispersión, análisis de regresión y a comenzar a diseñar experimentos, ¿no? Entonces,
Hasta este punto es como son las herramientas que más se utilizan en esta fase. Podemos encontrar otro tipo de herramientas como AMEF, podemos encontrar otro tipo de herramientas como diagrama de Ishikawa, como 5 porqués, cualquier método de análisis causa-raíz que nos ayude a poder identificar el problema de forma, ¿no? De forma y de fondo, perdón. Entonces, nuestra cuarta fase, pues ya es la fase de mejora, donde vamos a identificar, vamos a seleccionar, vamos a probar y justificar las soluciones de la mejora. ¿Qué actividades vamos a hacer? Pues bueno, descubrir qué relación hay entre las X y cómo influyen en nuestra salida. Redefinir las especificaciones de las variables X que más influyen en Y, es decir, vamos a empezar a establecer los parámetros tanto de las entradas, como pueden ser las famosas 6Ms, de las máquinas, la mente de obra, las mediciones, el método, etcétera. Entonces ahí vamos a ver cuáles son el estado, ¿sí? Ese requerimiento en el cual tiene que cumplir cierta condición para que pueda interactuar de la mejor manera con mi salida. Y validar el sistema de medición pues de mis variables X y que pueda darnos el resultado que nosotros estamos esperando a la salida. ¿Cuáles son las herramientas que más se utilizan en esta fase? Nuevamente el diseño de experimentos, pero aquí ya vamos a utilizar la optimización del diseño de experimentos, la selección de soluciones, los planes piloto para comenzar a ver áreas piloto donde se pueda comenzar a implementar las mejoras. Vamos a trabajar con métodos o sistemas de Lean Manufacturing, si es necesario optimizar el proceso. Vamos a poder también aquí aplicar AMEF y análisis de costo-beneficio, ¿no? Empezar a ver si el plan de mejora que nosotros tenemos, pues bueno, realmente cumple con las condiciones de costo-beneficio, ¿no? Que sea viable económica y financieramente. Por último, vamos a tener nuestra fase de control, donde pues vamos a preparar un plan de control y vamos a implementar en este caso mejoramientos y auditar los resultados con el fin de que la mejora se sostenga a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué actividades básicas voy a hacer? Pues bueno, definir la capacidad de controlar las variables X, es decir, dejar en las mejores condiciones y controlar esas condiciones para que no vayan a cambiar de criterio, para que siempre yo tenga una consistencia en mi salida. Vamos a implementar un sistema de control de procesos para esas variables. Y lo más importante, pues bueno, vamos a comenzar a formalizar e institucionalizar pues estos nuevos cambios para que queden documentados. ¿Cuáles son algunas herramientas que se utilizan en la fase de control? Pues bueno, los planes de control, los gráficos de control, los manuales de entrenamiento, los procedimientos de operación estándar, mapas de procesos actualizados, nuevos cálculos de nivel sigma, habilidad del proceso y obviamente pues bueno el seguimiento de los beneficios, ¿no? Empezar a cuantificar cuánto fue lo que hemos ganado a través de nuestro proyecto Six Sigma, que hemos disminuido a razón de la circunstancia no deseada, los defectos o la problemática que teníamos y cómo está el nuevo status quo de nuestro proceso mejorado. Entonces, básicamente, a lo largo del proyecto nosotros vamos a estar viviendo estas 5 fases. Dentro de estas 5 fases, una pregunta habitual es cuánto tiempo tiene que durar cada fase. Digamos que no hay un estándar, algunas bibliografías te manejan que los proyectos no deben de pasar o no deben de ser mayor a 4 meses. Sin embargo, en experiencia propia, yo trato de hacer mejoras de proceso en intervalos no mayores a 2 meses. ¿Por qué? Porque la alta dirección a veces quiere ver resultados. Entonces es mejor trabajar con gestión de proyectos ágiles, hacer pequeños entregables y que estos entregables sean de valor, que sean funcionales para que la alta dirección pueda empezar a ver esos resultados tangibles y no se espere precisamente a 4 meses a ver un resultado. Hablando de las etapas, pues también va a depender mucho. La definición pues va a depender de la cantidad de proyectos que tú tengas para que tú los puedas priorizar, pero un estándar pues no te debería de llevar más de 2 semanas, a lo mucho una semana.
En la fase de medición es de las más largas, de acuerdo a mi experiencia, ya que hay que recolectar datos. En esta sí nos podemos tardar 2, 3 semanas para tener mayor cantidad de datos en las áreas de trabajo y poder ver la realidad de lo que está pasando. En el análisis yo estimo una semana, semana y media, por mucho. La fase de mejora considero que es de las fases más largas, ya que ahí estamos implementando las mejoras. Considero que ahí sí nos podemos tardar intervalos de mes y medio, 2 meses. Y finalmente la de control. La de control teóricamente en este caso acaba después de 1 o 2 meses de monitoreo, dependiendo la complejidad, pero realmente pues esta fase nunca va a acabar, ¿no? Para el dueño del proceso, porque siempre va a tener que estar precisamente manteniendo las mejoras, ¿no? Hasta que volvamos a analizar o a estudiar el proceso y volvamos a identificar nuevas áreas de oportunidad para poder subir el estándar, ¿no? Recordemos que Six Sigma es una metodología reactiva, es decir, nosotros vamos a comenzar a hacer mejoras hasta que tenemos un problema. E inclusive ese es uno de los requerimientos para hacer un proyecto Six Sigma, que tengas un problema claramente definido. Sin embargo, nosotros también podemos utilizar Six Sigma de manera preventiva, como precisamente de esta forma, ¿no? No buscando problemas, pero sí áreas de oportunidad. Por ejemplo, si tienes un proceso en el cual estás produciendo, no sé, vamos a poner un número, 10 piezas por hora, ¿no? Y sabes que lo puedes hacer más rápido sin afectar la demanda y tampoco vas a hacer sobre inventario. Entonces ahí podríamos determinar un área de mejora. No precisamente es un problema, podemos hacer un proyecto Six Sigma precisamente considerando que, pues bueno, actualmente hacemos 10 piezas por hora y necesitamos ahora hacer 12, ¿no? 13 por hora, ¿no? Aumentar 2 o 3 piezas más. Entonces, esa es la forma en la cual también se recomienda ampliamente implementar Six Sigma, que no nos esperamos hasta que tengamos el problema encima. Entonces, eh, básicamente, pues nuestro proyecto va a estar oscilando en estos tiempos, no son tiempos en este caso que yo creo que sean fijos, va a depender mucho, pero lo que yo sí te sugiero es que todo tu ciclo de tu proyecto no dure más de 3 a 4 meses y que puedas estar haciendo entregables de valor por lo menos por semana, cada 15 días para que la alta dirección pueda ver estos resultados, ¿no? Entonces, después de haber entendido esto, nosotros vemos de manera gráfica el DMake, donde pues es un ciclo pues como el de la mejora continua, ¿no? Empezamos en definir, acabamos en controlar, pero nuevamente te repito, hay que definir nuevas áreas de oportunidad, no necesariamente problemas, y vamos a seguir trabajando para elevar los estándares, ¿no? Para poder elevar estándares de calidad, reducir costos, reducir tiempos de entrega, aumentar la seguridad, etcétera, ¿no? Cualquiera de estos indicadores bajo los cuales nosotros trabajamos. Entonces, ahora sí, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a dedicar 10 minutos para poder contestar preguntas y para poder dar respuestas de cualquier inquietud que tengas. Antes de que comiencen, o es más, si ya tienes tus preguntas, velas escribiendo y ahorita les damos la respuesta. Eh, en lo que ustedes escriben sus preguntas, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, ¿sí? En nuestro canal de YouTube me encuentras a mí, un servidor, como Ernesto Gómez, a través de Facebook como eGómez Global, en LinkedIn como Ernesto Gómez y en Instagram como eGómez Global también. Entonces te voy a pedir mucho que si esta información es de alto valor, por favor nos sigas en nuestras redes sociales, ya que en YouTube, pues bueno, hacemos esta masterclass. En mi fanpage subo también muchos recursos, muchas imágenes que sé que te pueden ser de gran valor. En LinkedIn constantemente también estoy compartiendo artículos, estoy compartiendo alguna serie de posts que siempre van relacionados con la calidad, mejora continua y excelencia operacional. De igual forma en Instagram. Por parte de Dojo Academy, también te voy a pedir que nos sigas y actives las notificaciones en The Dojo TV.
Nos encuentras así en YouTube, en The Dojo Academy International, Facebook, The Dojo Academy International en Instagram y The Dojo Academy International en Instagram. Para que no te pierdas ninguna de estas masterclass, puedas estar siguiéndonos y puedes estar seguro que todo lo que compartimos es de alto valor. Entonces ahora sí, nuevamente pasamos a la sección de preguntas y respuestas.